El 14 de agosto de 1827, en la plantación de arroz que rodeaba Charleston, Carolina del Sur, el dueño de la plantación, Josiah Crane, fue encontrado muerto en su biblioteca. Su cráneo estaba aplastado de tal manera que los médicos que examinaron el cuerpo informaron de fragmentos óseos incrustados en el escritorio de caoba a 6 pies de distancia. El informe del forense, aún preservado en los archivos del condado de Charleston, describió lesiones consistentes con una compresión por manos de tamaño y fuerza extraordinarios, superando la capacidad humana normal. El único sospechoso era una mujer que medía 6'8" de altura, pesaba más de 240 libras de músculo sólido y había desaparecido en la noche de agosto sin dejar rastro. Durante casi 2 siglos, los historiadores locales han debatido si Sarah Drummond realmente existió o si era solo una leyenda nacida de la culpa y el miedo. Pero los registros médicos, documentos de venta y testimonios de testigos oculares sugieren algo mucho más perturbador, que ella era absolutamente real y que lo que sucedió en esa biblioteca era la conclusión inevitable de un horror que se había estado gestando durante años. Antes de continuar con la historia de Sarah Drummond y la noche que conmocionó a la sociedad de Charleston hasta un silencio que duró generaciones, quiero preguntarte algo. Si te fascinan los verdaderos misterios históricos que difuminan la línea entre hechos documentados y leyendas aterrorizantes, presiona el botón de suscripción ahora mismo y deja un comentario diciéndome de qué estado o ciudad estás escuchando. Leo cada uno y me encanta saber que estas historias olvidadas de Estados Unidos están llegando a personas en todo el país. Ahora, retrocedamos a donde este pesadilla realmente comenzó. La historia de Sarah Drummond no empieza con violencia, empieza con dinero. En la primavera de 1823, el puerto de Charleston estaba experimentando una de sus temporadas comerciales más ocupadas en décadas. Barcos llegaban semanalmente del Caribe, de África Occidental, de las regiones tabacaleras de Virginia, todos cargando mercancía humana para ser vendida en los mercados de Charmer Street y Gadsden's Wharf. Charleston no era solo una ciudad portuaria, era el corazón palpitante del comercio doméstico de esclavos en el sur estadounidense, un lugar donde se hacían fortunas comprando y vendiendo seres humanos con la misma eficiencia casual que fardos de algodón o barriles de arroz. Las plantaciones de arroz que rodeaban Charleston eran operaciones particularmente brutales. A diferencia de los campos de algodón más tierra adentro, el cultivo de arroz requería que los trabajadores permanecieran en agua durante horas en pantanos infestados de mosquitos, portadores de malaria, serpientes venenosas y caimanes. La tasa de mortalidad entre los trabajadores esclavizados en las plantaciones de arroz era asombrosa. Algunas estimaciones históricas sugieren que casi el 30% de las personas esclavizadas que trabajaban en los campos de arroz morían en su primer año. El trabajo era tan peligroso, tan agotador, tan mortal, que los dueños de plantaciones necesitaban constantemente comprar nuevos trabajadores para reemplazar a los que habían perecido. Esto creaba una economía perversa. Los comerciantes de esclavos recorrían los estados sureños en busca de trabajadores fuertes y saludables que pudieran resistir la brutalidad de los pantanos de arroz. Y ocasionalmente encontraban algo inusual, algo que alcanzaría un precio extraordinario. En marzo de 1823, un comerciante de esclavos llamado Caleb Rutherford llegó a Charleston con un grupo de 37 personas que había comprado en Virginia y Carolina del Norte. Entre ellas estaba una joven mujer, quizás de 19 o 20 años,
que inmediatamente atrajo atención por una razón inconfundible. Era enorme. Cuentas contemporáneas de los registros de la casa de subastas la describen como midiendo cerca de 7 pies de altura, con un marco de amplitud y musculatura inusuales. Testigos en la subasta informaron que tenía que agacharse para entrar por las puertas y que sus manos eran tan grandes que podían envolver completamente la cabeza de un hombre. Su nombre, según los documentos de subasta, era Sarah. No se registró apellido en los papeles iniciales de venta, como era práctica común. Había nacido en una pequeña granja en Piedmont, Carolina del Norte, hija de una mujer esclavizada, cuyo nombre se ha perdido en la historia. De los registros dispersos que sobreviven, parece que Sarah sufría de una condición que la medicina moderna reconocería como gigantismo pituitario, un trastorno raro causado por exceso de hormona de crecimiento, típicamente debido a un tumor benigno en la glándula pituitaria. En la década de 1820, sin embargo, no existía tal comprensión médica. Para las personas que la veían, Sarah era simplemente un fenómeno de la naturaleza, una curiosidad y potencialmente una muy valiosa. La subasta tuvo lugar en una mañana húmeda de martes a finales de marzo. La casa de subastas en Chalmers Street estaba repleta de plantadores, comerciantes y curiosos que habían oído rumores sobre la mujer gigante. Cuando Sarah fue llevada a la plataforma, aún encadenada en muñecas y tobillos, un murmullo recorrió la multitud. Separaba casi una cabeza completa más alta que el subastador, un hombre corpulento llamado James Van der Horst, quien había conducido miles de estas ventas, pero admitió después amigos que nunca había visto nada como ella. La puja comenzó en 400 tildes, una suma ya sustancial. En minutos subió a 800, luego a 1000. Los plantadores gritaban sus ofertas, cada uno tratando de superar al otro, viendo en Sarah no solo una trabajadora, sino un espectáculo, alguien que podría atraer visitantes, alguien que podría ser exhibida. La oferta ganadora vino de un hombre parado cerca del fondo de la sala. Su nombre era Josiah Crane y pagó 1.300 telos por Sarah Drummond. Era uno de pin, los precios más altos jamás registrados por una persona esclavizada individual en una subasta de Charleston ese año. Crane era un plantador de arroz que poseía una plantación de tamaño mediano llamada Marsh Bend, ubicada a unas 18 millas al suroeste de Charleston, en lo profundo de la red de pantanos de marea y ríos serpenteantes que caracterizaban el Low Country. Tenía 42 años, era viudo y tenía una reputación entre otros plantadores como un hombre que dirigía su plantación con puño de hierro y no tenía paciencia para lo que llamaba blandura en el manejo de trabajadores esclavizados. Mientras Sarah era llevada lejos del bloque de subasta, sus muñecas, ahora atadas con la marca de propiedad de Crane, grabada en un collar de cuero alrededor de su cuello, testigos reportaron que ella nunca hizo un sonido, no lloró, no resistió. Simplemente miró al frente con ojos oscuros e indescifrables. Su marco masivo se movía con una extraña gracia silenciosa a pesar de las cadenas. Nadie en esa subasta podría haber sabido lo que acababa de presenciar. No podrían haber sabido que estaban viendo el comienzo de una historia que terminaría en sangre, misterio y una leyenda que perseguiría el Low Country por generaciones. Pero tal vez deberían haber sospechado algo, porque según los registros, mientras Crane llevaba a Sarah a su carro para el viaje a Marsh Bend, una anciana en la multitud, una mujer negra libre que vendía flores cerca del mercado, fue oída decir: «Ese hombre acaba de comprar su propia muerte».
La plantación Marsh Bend era todo lo que el Low Country era conocido por ser y todo lo que la convertía en un infierno viviente para aquellos forzados a trabajar allí. La casa principal era una estructura de 2 pisos construida en estilo georgiano, con columnas blancas y un amplio porche que daba a los campos de arroz, extendiéndose hacia el río Ashley. Detrás de la casa principal se encontraban el edificio de la cocina, la cabaña del capataz, un granero, un molino de arroz y una fila de 12 cabañas de esclavos hechas de madera tosca con pisos de tierra y sin ventanas. Más allá de eso yacían los campos, cientos de acres de patios de arroz, cuidadosamente ingenierados, conectados por un intrincado sistema de diques, zanjas y compuertas que controlaban el flujo de agua de marea esencial para el cultivo de arroz. Cuando Sarah llegó a Marsh Bend a finales de marzo de 1823, fue asignada a la cabaña número 7, que compartiría con 5 otras mujeres. El capataz, un hombre delgado y nervioso llamado Porter Grimble, parecía visiblemente inquieto por su tamaño. Según una carta que escribió a su hermano en Columbia, que aún existe en los archivos de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur, describió a Sarah como una criatura de dimensiones tan antinaturales que debía agacharse para entrar en la cabaña, y cuando se para en toda su altura, se asemeja a algún coloso antiguo más que a una mujer cristiana. Pero Josiah Crane no había pagado $1,300 por Sarah para que simplemente trabajara en los campos. Tenía algo más en mente. En la primera semana de su llegada, Crane comenzó a exhibir a Sarah a visitantes. Invitaría a plantadores vecinos, comerciantes de Charleston e incluso caballeros viajeros a Marsh Bend, específicamente para ver a la gigante que había adquirido. Sarah sería llevada a la casa principal, obligada a pararse en el salón o en el porche delantero y ordenada a demostrar su tamaño y fuerza. Crane la haría levantar objetos pesados, barriles llenos de arroz, yunques de hierro, incluso cerdos adultos. Se pararía junto a ella para que los visitantes pudieran ver la dramática diferencia en sus alturas. La haría extender sus manos para que los hombres pudieran colocar las suyas dentro y maravillarse con la diferencia. Una entrada en el diario de un médico de Charleston, llamado Dr. Edmund Porcher, quien visitó Marsh Bend en mayo de 1823, proporciona una visión escalofriante de estas exhibiciones. El Dr. Porcher escribió: "El señor Crane ha adquirido un espécimen femenino de proporciones más extraordinarias. Mide al menos 6 pies y medio de altura, quizás más, con manos y pies de tal dimensión que apenas podía creer mis propias mediciones. Su fuerza parece acorde con su tamaño. La observé levantar un barril de arroz que pesaba no menos de 300 libras con aparente facilidad. El señor Crane me informa que ha recibido numerosas ofertas para comprarla, pero las declina, ya que se ha convertido en toda una atracción en nuestro condado. Confieso que la vista de ella produjo en mí una sensación inquietante, como si la naturaleza misma hubiera estado experimentando con proporciones más allá de los límites normales de la forma humana. Para Sarah, estas exhibiciones eran solo el comienzo de su sufrimiento en Marsh Bend. Cuando no estaba siendo mostrada para los invitados de Crane, era puesta a trabajar en los campos de arroz bajo condiciones que habrían quebrado a la mayoría de las personas en meses. El cultivo de arroz en el Low Country de Carolina del Sur era un trabajo agotador y peligroso. Los trabajadores vadearían en los campos inundados antes del amanecer, parados en agua hasta los muslos durante 10 a 12 horas, inclinados bajo el sol abrasador,
plantando, deshiervando o cosechando arroz. El agua era salobre, llena de sanguijuelas y mocasines de agua. El aire zumbaba con nubes de mosquitos. El calor era sofocante, empeorado por la humedad que se elevaba de los pantanos. El tamaño extraordinario de Sara la convertía tanto en un activo como en un objetivo. Podía cargar cargas que requerirían 2 o 3 trabajadores normales. Podía operar los pesados morteros de madera usados para trillar arroz con una velocidad y poder que asombraban incluso al capataz. Pero su visibilidad también la hacía vulnerable. Cuando Crane quería dar un ejemplo para demostrar lo que les pasaba a aquellos que trabajaban demasiado lento o mostraban desafío, a menudo elegía a Sara no porque hubiera hecho algo malo, sino porque castigar a alguien de su tamaño enviaba un mensaje de que nadie estaba fuera de su alcance. Los castigos eran salvajes. Registros históricos de plantaciones de arroz documentan el uso de postes de azotes, cepos de madera y un dispositivo llamado el buck, donde una persona sería forzada a sentarse con las rodillas levantadas, un palo colocado bajo las rodillas y sobre los brazos, inmovilizándola efectivamente en una posición agonizante durante horas. Sara experimentó todos estos. Las cartas del capataz Grimble mencionan al menos 3 ocasiones durante el primer año de Sara en Marsh Bend, donde fue castigada públicamente por insolencia o por negarse a ser exhibida. Pero Sara no se quebró, al menos no de la manera que Crane esperaba. Según testimonios de otras personas esclavizadas en Marsh Bend, testimonios que solo serían recolectados años después bajo circunstancias muy diferentes, Sara se convirtió en alguien a quien la comunidad tanto temía como dependía. Su fuerza era usada para las tareas más duras, moviendo las masivas compuertas que controlaban el flujo de agua en los campos de arroz, acarreando madera para reparaciones, levantando botes del agua. Pero su presencia también era protectora. Había historias de ella interponiéndose entre el látigo del capataz y un niño demasiado joven para trabajar, pero siendo golpeada de todos modos. Historias de ella cargando trabajadores que habían colapsado por agotamiento por calor de vuelta a sus cabañas. Historias de ella parándose en silencio pero inamovible cuando Crane intentaba separar madres de sus hijos durante ventas a otras plantaciones. Hablaba raramente. Cuando lo hacía, su voz era baja y constante, llevando una autoridad que parecía en desacuerdo con su estatus como propiedad. Algunos de los esclavizados mayores en Marsh Bend comenzaron a llamarla Sara la Alta o simplemente la Pared, porque una vez que decidía pararse en algún lugar, nada podía moverla excepto por la fuerza. Y Josiah Crane estaba comenzando a darse cuenta de que la fuerza sola podría no ser suficiente. La primera confrontación seria entre Crane y Sara ocurrió en el verano de 1824, unos 15 meses después de su llegada a Marsh Bend. Un caballero de Charleston llamado Augustus Petton había oído sobre la mujer esclava gigante y viajó a Marsh Bend con una oferta. Pagaría a Crane $300 por llevar a Sara a Charleston por 2 semanas para exhibirla en una exposición itinerante que estaba organizando con curiosidades de la naturaleza y la ciencia. La exposición incluiría especímenes preservados, dispositivos mecánicos y a Sara como la pieza central viva. Crane aceptó inmediatamente. La perspectiva de ganar dinero mientras simultáneamente elevaba su propio perfil en la sociedad de Charleston era demasiado tentadora para rechazar. Informó a Sara del arreglo, esperando que cumpliera como siempre había hecho, pero esta vez algo fue diferente.
Según el testimonio de una sirvienta de la casa llamada Ruth, quien estuvo presente durante la conversación, Sara miró directamente a Crane y dijo muy quedamente, «No iré». Crane quedó atónito. En el año y medio que la había poseído, nunca había rechazado directamente una orden. Repitió la orden, su voz elevándose. Sara repitió su rechazo, su voz permaneciendo constante y baja. El rostro de Crane se enrojeció. Llamó al capataz. Ordenó que Sara fuera llevada al poste de azotes inmediatamente. Lo que sucedió después se convirtió en tema de intensa discusión entre la comunidad esclavizada en Marsh Bend y sería susurrado por años. 4 hombres, incluyendo al capataz Grimble, intentaron forzar a Sara hacia el poste. Ella no los peleó exactamente, simplemente dejó de moverse, plantó sus pies y se convirtió en peso muerto. Los 4 hombres tiraron, empujaron, la golpearon con puños y un bastón, pero Sara no se movió. Tomó 8 hombres usando cuerdas y finalmente recurriendo a amenazar con dañar a otras personas esclavizadas si no cumplía antes de que Sara finalmente caminara al poste. El castigo fue severo, 30 latigazos con un látigo de cuero trenzado. Testigos reportaron que Sara no hizo ningún sonido durante la golpiza, incluso mientras la sangre empapaba el áspero vestido de algodón que llevaba. Cuando terminó y fue finalmente liberada del poste, caminó de vuelta a pie a su cabaña sin asistencia, su espalda destrozada, pero su postura tan erguida como siempre. No fue a Charleston. Crane, humillado frente a su capataz y trabajadores, eventualmente le dijo a Petton que el trato estaba cancelado, inventando una excusa sobre Sara cayendo enferma. Pero algo había cambiado en Marsh Bend. Las otras personas esclavizadas habían visto que Sara podía ser herida. Sí, pero también habían visto que podía hacer que Josiah Crane retrocediera. Eso asustó a Crane más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el año siguiente, se desarrolló un equilibrio inestable. Crane continuó exhibiendo a Sara a visitantes que venían a Marsh Bend, pero dejó de intentar llevarla fuera de la plantación. Sara continuó trabajando en los campos con la misma fuerza silenciosa e implacable. Los castigos continuaron, pero se volvieron menos frecuentes, como si Crane entendiera que cada uno disminuía su autoridad en lugar de reforzarla. Pero debajo de la superficie de esa rutina diaria, algo más estaba creciendo, algo que llegaría a una terrible culminación en una calurosa noche de agosto de 1827 y cambiaría todo, porque en la primavera de 1826 Sara quedó embarazada. El padre del hijo de Sara nunca fue registrado oficialmente, pero testimonios de otras personas esclavizadas en Marsh Bend cuentan una historia consistente. Su nombre era Marcus, un hombre de unos 30 años que trabajaba como carpintero en la plantación, hábil en el intrincado trabajo de madera requerido para mantener los molinos de arroz y los sistemas de compuertas. Marcus había llegado a Marsh Bend 2 años antes que Sara, comprado en una venta de bienes en Georgetown. Era conocido como un hombre callado y pensativo que podía arreglar casi cualquier cosa y que había perdido a su propia esposa e hija cuando fueron vendidas lejos de él años antes. La relación de Marcus y Sara era, por todas las cuentas, nacida de respeto mutuo más que de pasión. En un mundo donde tanto les era quitado, donde sus cuerpos y labor eran propiedad de alguien más, encontraron en el otro algo parecido a una asociación. Se sentarían juntos en las noches después de que el trabajo terminara, hablando quedamente fuera de las cabañas. Marcus le contaría a Sara sobre los lugares donde había estado, las cosas que había construido. Sara, quien había sido movida tantas veces en su joven vida,
que apenas recordaba el rostro de su propia madre, escucharía. Cuando Sara descubrió que estaba embarazada a principios de 1826, la noticia se extendió rápidamente por los cuartos de esclavos. El embarazo, en una plantación, siempre era complicado, representando tanto esperanza como horror fresco. Un niño significaba continuidad, familia, la posibilidad de algo más allá del interminable trabajo. Pero también significaba vulnerabilidad, significaba otra vida que podía ser amenazada, vendida, usada como palanca. Y en una plantación propiedad de alguien como Josiah Crane, significaba peligro. El embarazo de Sara fue difícil desde el principio. Su tamaño, la misma cosa que la había hecho valiosa para Crane, hacía que llevar un niño fuera físicamente desafiante. Continuó trabajando en los campos durante sus primeros meses de embarazo, como se esperaba de todas las mujeres esclavizadas, pero las otras mujeres en Marsh Bend notaron que se movía más lento, que a veces pausaba y presionaba su mano en la parte baja de la espalda, su rostro mostrando un raro destello de dolor. Crane también notó, pero por razones diferentes. Una mujer esclava embarazada significaba, en su cálculo, otra pieza de propiedad, otra persona que podía poseer, vender o usar. Comenzó a hablar abiertamente sobre el niño, diciéndole a visitantes que esperaba que el infante fuera de tamaño inusual, dado las dimensiones extraordinarias de la madre, y especulando sobre qué precio tal niño podría alcanzar cuando fuera lo suficientemente viejo para vender. Estos comentarios, oídos por los sirvientes de la casa y retransmitidos de vuelta a los cuartos, llenaron a Sara con un frío temor que nunca había sentido antes. Había soportado golpizas, humillación, agotamiento, hambre, pero la idea de que su hijo fuera tratado como Crane la había tratado a ella, exhibido como un animal, castigado por entretenimiento, quizás eventualmente vendido lejos, era algo diferente, algo insoportable. Marcus notó el cambio en Sara. Se volvió aún más silenciosa de lo usual, su rostro endurecido, sus ojos distantes. Por las noches se sentaría fuera de la cabaña con sus manos en su vientre, mirando hacia la casa principal con una expresión que asustaba incluso a aquellos que la conocían bien. En noviembre de 1826, Sara fue ordenada a dejar el trabajo de campo y fue asignada tareas más ligeras alrededor de la plantación, pelando arroz, remendando, trabajando en el jardín de la cocina. Su vientre había crecido enormemente y se volvió difícil para ella moverse con su facilidad usual. Pero incluso en este estado disminuido, permanecía una presencia imponente. Los trabajadores de la cocina reportaron que cuando Sara se paraba en la puerta del edificio de la cocina, bloqueaba completamente la luz del sol. El parto llegó en finales de enero de 1827, durante una de las noches más frías del invierno. Sara entró en labor justo después de la medianoche, atendida por dos mujeres esclavizadas mayores que servían como parteras para la comunidad de la plantación, una mujer llamada Hester y otra llamada Dina. La labor fue larga y extremadamente difícil. Sara, quien nunca había gritado durante golpizas, gritó esa noche. El sonido se extendió a través de los campos congelados y alcanzó la casa principal, donde Crane fue despertado por el ruido. Según su propio testimonio posterior, encendió una linterna y caminó a los cuartos de esclavos, parándose fuera de la cabaña 7 y escuchando los sonidos dentro. Justo antes del amanecer, el bebé nació. Un niño. Era grande para un recién nacido, casi 11 libras, pero por lo demás, parecía saludable y normal. Cuando el bebé lloró, Hester testificaría después. Sara lloró por primera vez que alguien en Marsh Bend la había visto.
Lo sostuvo contra su pecho, examinando sus diminutas manos, su rostro, susurrando palabras que nadie más podía oír. Marcus fue permitido entrar en la cabaña poco después del nacimiento. Se paró junto a Sara, mirando hacia abajo al niño, y aquellos que estaban presentes reportaron que algo pasó entre ellos en ese momento, algún entendimiento o decisión no hablada. Sara nombró a su hijo Jacob. Era un nombre bíblico común entre personas esclavizadas, llevando connotaciones de lucha y supervivencia. Por unas pocas semanas breves, a pesar de todo, hubo algo como felicidad en la cabaña 7. Sara amamantaría a Jacob, lo sostendría por horas, le cantaría en una voz baja que sonaba como trueno distante. Marcus tallaría pequeños juguetes para el bebé, diminutos animales de madera que colocaría en la cuna que había construido. Pero Josiah Crane estaba observando y esperando. Para el verano de 1827, Jacob tenía 6 meses. Estaba creciendo rápidamente, ya más grande que la mayoría de los bebés de su edad, y había comenzado a sonreír y a alcanzar cosas con manos regordetas. Sara había regresado al trabajo, pero trabajo más ligero que antes, mayormente alrededor de los edificios de la plantación. Mantenía a Jacob con ella siempre que fuera posible, cargándolo en su cadera o espalda mientras trabajaba, nunca dejándolo fuera de su vista por mucho tiempo. Marcus había construido una mejor cabaña para ellos, usando madera de desecho y sus habilidades para mejorar la estructura, agregando una puerta real con pestillo y una pequeña ventana con contraventanas. Aún era una cabaña de esclavos, apenas un refugio adecuado, pero era suya, y dentro de esas paredes ásperas intentaron construir algo parecido a una familia, pero en Charleston las finanzas de Josiah Crane estaban deteriorándose. El mercado de arroz había sido inestable por varios años y Crane había hecho algunas inversiones desastrosas en un emprendimiento de envíos que colapsó. Debía dinero a múltiples acreedores y se estaban volviendo insistentes. Para julio de 1827, Crane enfrentaba la posibilidad real de perder Marsh Bend por completo si no podía reunir capital rápidamente. La solución en su mente era simple: vender algunos de sus trabajadores esclavizados. Podía vender 5 o 6 personas y liquidar suficiente deuda para estabilizar su posición. La pregunta era quiénes vender. En una tarde húmeda de martes a principios de agosto, un comerciante de esclavos llamado Nathaniel Gadsden llegó a Marsh Bend. Gadsden era bien conocido en el mercado de Charleston, un hombre que se especializaba en comprar personas esclavizadas de plantadores con problemas financieros y luego revenderlas en subasta o a dueños de plantaciones más al sur en Georgia y Florida. Tenía una reputación por negociar duramente y por no importarle dónde terminaban las familias después de comprarlas. Crane y Gadsden pasaron varias horas caminando por la plantación, inspeccionando a los trabajadores esclavizados, discutiendo sus edades, habilidades y precios potenciales. Cuando llegaron al área cerca del jardín de la cocina, donde Sara estaba trabajando con Jacob, durmiendo en un cabestrillo de tela en su espalda, Gadsden se detuvo y miró fijamente. La conversación que siguió fue oída por un joven chico llamado Peter, quien se suponía que estaba acarreando agua, pero se había escondido detrás de una pila de madera lo suficientemente cerca para oír. El testimonio de Peter dado muchos años después proporciona la única cuenta directa de lo que se dijo. Gadsden: Señor Todopoderoso, ¿es esa la mujer gigante de la que oí? Crane: Esa es Sara, 6'8", la trabajadora más fuerte que tengo. Gadsden: ¿Y el niño? Crane: Su hijo, unos 6 meses.
Gadsden se acercó más, circulando a Sara mientras ella continuaba trabajando, su rostro inexpresivo. Parecía particularmente interesado en Jacob. Gadsden: ¿cuánto por el niño? Las manos de Sara dejaron de moverse. No se giró, pero todo su cuerpo se puso rígido. Crane: no había considerado venderlo por separado. Gadsden: tengo un comprador en Savannah. Familia adinerada buscando un sirviente de casa que puedan entrenar desde la infancia. Pagan precios premium por niños. Trabajo ligero, buenas condiciones. Podría darte 400 $. Por ese bebé hoy. Hubo un largo silencio. Sara se había girado lentamente para enfrentarlos ahora, aún sosteniendo su azadón, su rostro absolutamente en blanco. Crane: 400 $. Gadsden: hoy, en efectivo. Lo llevo conmigo cuando me vaya esta tarde. Peter reportó que Sara hizo un sonido entonces, bajo en su garganta como un animal, pero no habló. Crane miró a ella, luego de vuelta a Gadsden. Crane: necesito considerarlo. Pero todos los que oyeron esa conversación sabían la verdad. Josiah Crane necesitaba 400 $, más de lo que necesitaba mantener un bebé de 6 meses en su plantación. Era solo cuestión de tiempo. Esa noche, en la cabaña 7, Sara y Marcus hablaron en susurros urgentes hasta mucho después de oscurecer. Nadie sabe exactamente qué dijeron, pero la decisión que alcanzaron resonaría a través de la historia. A la mañana siguiente, 13 de agosto de 1827, Marcus se había ido. Había desaparecido durante la noche, llevándose nada consigo excepto la ropa en su espalda. Un hombre esclavizado, huyendo de una plantación, no era inusual, aunque era extremadamente peligroso. Las carreteras eran patrulladas. Cazadores de esclavos operaban a lo largo del Low Country con perros y armas. El castigo para fugitivos capturados era salvaje, pero Marcus no huyó solo porque escondido en el forro de su abrigo, cosido allí por la misma Sara, estaba un mapa detallado que Marcus había dibujado de la plantación, el área circundante y el camino a Charleston junto con una carta. La carta estaba dirigida a cualquiera en Charleston que pudiera ayudar, explicando que Josiah Crane planeaba vender un niño infante y suplicando por intervención, por asistencia, por cualquier cosa que pudiera detenerlo. Era un plan desesperado, casi ciertamente condenado al fracaso, pero era el único plan que tenían. Crane fue informado de la desaparición de Marcus justo después del amanecer. Su reacción fue explosiva. Ordenó al capataz Grimble organizar un grupo de búsqueda inmediatamente, contactar la patrulla de esclavos, enviar jinetes a Charleston para vigilar las carreteras. La plantación estuvo en caos toda la mañana, mientras hombres a caballo se extendían por los pantanos y campos circundantes buscando cualquier señal de Marcus. Lo encontraron justo después del mediodía, a unas 8 millas de Marsh Bend, intentando cruzar un arroyo. La patrulla de esclavos tenía perros, y Marcus había dejado un rastro a través del barro suave cerca del agua. Lo trajeron de vuelta a Marsh Bend, atado con cuerdas, sangrando de mordidas de perro en sus brazos y piernas, pero aún vivo. Lo que sucedió después se convirtió en tema de testimonio en múltiples procedimientos legales en los meses siguientes, aunque las cuentas varían dependiendo de quién hablaba y cuándo. Crane ordenó que Marcus fuera llevado al poste de azotes inmediatamente. Anunció que administraría personalmente el castigo y que sería lo suficientemente severo para servir como advertencia a cualquiera más que considerara huir. Toda la comunidad esclavizada fue forzada a reunirse y ver. Sara fue hecha pararse al frente sosteniendo a Jacob. El castigo fue brutal,
incluso para los estándares de ese tiempo y lugar. 50 latigazos entregados con un pesado látigo de cuero. Marcus fue atado al poste, su camisa arrancada. Crane balanceó el látigo él mismo, poniendo toda su fuerza en cada golpe. Sangre apareció en la espalda de Marcus después del 5.º latigazo. Después del 10º, su piel estaba rasgada abierta en múltiples lugares. Después del 20º, había dejado de gritar y colgaba flojo contra las cuerdas. Sarah vio todo, su rostro como piedra tallada, sus brazos envueltos alrededor de Jacob, quien ahora lloraba, asustado por los sonidos y la atmósfera de violencia. Testigos reportaron que los ojos de Sarah nunca dejaron el rostro de Marcus y que Marcus, en los breves momentos en que estaba consciente, miró solo a ella. Cuando terminó, Marcus fue cortado y arrastrado a su cabaña, apenas consciente. Crane se giró para dirigirse a la multitud reunida, su propio rostro enrojecido y sudando, salpicaduras de sangre en su camisa. Anunció que cualquiera que ayudara a un fugitivo, cualquiera que siquiera supiera de un escape planeado y no lo reportara, recibiría el mismo castigo. Luego, despidió a todos de vuelta al trabajo, a todos excepto a Sarah. Crane se acercó a ella, parándose lo suficientemente cerca que tenía que mirar hacia abajo a él. Era un hombre de altura promedio, y junto a Sarah parecía casi infantil, pero su voz era dura y fría. Mañana por la mañana, dijo, el señor Gadsden regresa y se llevará a tu hijo. No resistirás, entregarás al niño en silencio. Si causas algún problema, si haces alguna escena, haré que azoten a Marcus de nuevo, y esta vez no sobrevivirá. ¿Me entiendes? Sarah no dijo nada. Simplemente miró hacia abajo a Crane, con esos ojos oscuros e indescifrables. Después de un largo momento, Crane se giró y caminó de vuelta a la casa principal. Esa noche, la plantación estaba anormalmente quieta. Incluso los sonidos normales del pantano parecían amortiguados, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. En la cabaña 7, Sarah se sentó en el piso, sosteniendo a Jacob, meciéndolo lentamente mientras dormía. En otra cabaña, Marcus yacía en su estómago, su espalda destrozada tratada con grasa y hierbas por las otras personas esclavizadas, entrando y saliendo de la conciencia. Y en la casa principal, Josiah Crane se sentó en su biblioteca, revisando sus libros de cuentas, calculando cómo los $400 de vender a Jacob aliviarían sus presiones financieras inmediatas. Bebió brandy y ocasionalmente miró por la ventana hacia los cuartos de esclavos, su rostro preocupado a pesar de su certeza de que había tomado la decisión correcta. Ninguno de ellos sabía que la noche siguiente terminaría en sangre, misterio y una leyenda que nunca sería verdaderamente resuelta. El 14 de agosto de 1827 amaneció caluroso y opresivamente húmedo, el tipo de día de verano en el Low Country donde el aire se siente lo suficientemente espeso para ahogarse en él. El sol se elevó rojo sangre sobre los campos de arroz, filtrado a través de la neblina de humedad, elevándose de los pantanos. Más tarde, la gente recordaría ese detalle como si la naturaleza misma les hubiera estado advirtiendo de lo que vendría. Sarah se levantó antes del amanecer, como siempre lo hacía, amamantó a Jacob, lo cambió, lo vistió con la ropa más limpia que tenía, un pequeño vestido de algodón que ella misma había cosido. Lo sostuvo cerca y le susurró por un largo tiempo, palabras que nadie más oyó. Luego, lo colocó cuidadosamente en la cuna de madera que Marcus había hecho y fue a trabajar. Toda la mañana Sarah trabajó en el jardín de la cocina con una especie de eficiencia mecánica. Las otras mujeres trabajando cerca de ella reportaron que no habló con nadie, no reconoció a nadie,
Simplemente se movió a través de sus tareas, con su rostro inexpresivo y sus movimientos precisos. Varias personas intentaron hablarle para ofrecer simpatía o apoyo, pero no respondió. Era como si se hubiera retirado a algún lugar profundo dentro de sí misma, algún lugar donde nadie pudiera alcanzarla. Alrededor de media mañana, Nathaniel Gadsden llegó a Marsh Bend en un carro conducido por su asistente, un joven cuyo nombre no está registrado. Gadsden fue directamente a la casa principal y fue mostrado a la biblioteca de Crane, donde los dos hombres finalizaron su transacción. 400 $400 en efectivo intercambiados por papeles de propiedad apresuradamente escritos para un infante llamado Jacob, de 6 meses, propiedad de Josiah Crane, ahora vendido a Nathaniel Gadsden. Al mediodía, Crane envió palabra de que Sarah debería llevar al niño a la casa principal. El mensaje fue entregado por una sirvienta de la casa llamada Ruth, quien tuvo la tarea poco envidiable de caminar al jardín de la cocina y decirle a Sarah que era hora de entregar a su hijo. La reacción de Sarah fue inesperada. Simplemente asintió, dejó su azadón, se limpió las manos en su vestido y caminó calmadamente a la cabaña 7. Emergió unos minutos después cargando a Jacob, quien estaba despierto y mirando alrededor con ojos curiosos. Caminó hacia la casa principal sin apresurarse, sin dudar, su rostro aún sin mostrar emoción alguna. Las otras personas esclavizadas la vieron ir, muchas de ellas llorando. Algunas esperaban que corriera, que peleara, que hiciera algo, pero Sarah solo caminó constantemente a través del patio, subiendo los escalones de la casa principal y desapareció dentro. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos viene de múltiples testimonios, principalmente de Ruth, quien estaba presente en la casa, y del capataz Grimble, quien fue llamado dentro durante el intercambio. Sarah entró en la biblioteca donde Crane y Gadsden estaban esperando. Se paró justo dentro de la puerta, sosteniendo a Jacob contra su pecho. Crane gesticuló para que se acercara. Dio 3 pasos adelante y se detuvo. Los hombres esperaron que se acercara más, pero no se movió. Después de un silencio incómodo, Crane habló. «Sarah, dale el niño al señor Gadsden». Sarah miró a Gadsden, luego a Crane. En una voz tan quieta que tuvieron que esforzarse para oír, dijo, «Por favor». Era la primera vez que alguien en Marsh Bend había oído a Sarah suplicar por algo. El rostro de Crane se endureció. «El asunto está resuelto. Sarah, dale el niño ahora». Los brazos de Sarah se apretaron alrededor de Jacob. Su voz se elevó ligeramente. «Por favor, trabajaré más duro. Haré cualquier cosa. Por favor, no tomen a mi hijo». Gadsden se movió incómodamente. Crane se levantó de detrás de su escritorio, su voz aguda. «Te olvidas de ti misma, no suplicas, obedeces, entrega al niño, en este instante». Por un largo momento, Sarah no se movió. Luego, lentamente, miró hacia abajo a Jacob. Besó su frente, le susurró algo, y luego, con manos que temblaban por primera vez que alguien había visto, lo extendió hacia Gadsden. Gadsden dio un paso adelante y tomó a Jacob de sus brazos. El bebé, sintiendo el cambio, comenzó a llorar. El sonido pareció romper algo en la habitación. El rostro de Sarah se arrugó solo por un segundo, mostrando angustia cruda antes de forzarlo de vuelta a la vacuidad, pero sus manos, ahora vacías, aún estaban extendidas, como si no pudiera comprender del todo que ya no sostenían a su hijo. Crane, quizás sintiendo un pinchazo de algo como culpa, o quizás solo queriendo que la escena terminara, dijo más gentilmente, «El niño estará bien cuidado, Sarah. Va a una buena situación. Trabajarás y quizás con el tiempo puedas tener otros hijos.
Ahora ve de vuelta a tu trabajo. Sara bajó sus manos lentamente. Miró a Crane con una expresión que Ruth describiría después como más allá del odio, más allá de la desesperación, algo frío y final. Luego se giró y salió de la biblioteca, fuera de la casa principal y de vuelta hacia los cuartos de esclavos. Gadsden dejó Marsh Bend poco después de la tarde con Jacob envuelto en una manta en el carro llorando por su madre. Sara fue vista parándose cerca de la cabaña 7, observando el carro rodar por el largo camino de entrada hacia la carretera principal. Se paró allí sin moverse por casi una hora después de que el carro había desaparecido de la vista. La tarde pasó en una atmósfera extraña y tensa. Todos en Marsh Bend sabían que algo terrible había ocurrido, pero las rutinas de la vida en la plantación continuaron independientemente. El trabajo tenía que hacerse. El arroz no se cosecharía solo, así que la gente regresó a los campos a sus tareas, moviéndose mecánicamente a través de los movimientos mientras sus mentes estaban en otro lugar. Sara regresó al trabajo también, pero algo había cambiado. Varias personas testificaron después que su movimiento parecía diferente, más deliberado, casi ritualístico. Trabajó constantemente a través de la tarde, rechazando comida cuando se le ofrecía, hablando con nadie. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en naranjas y púrpuras profundos, finalmente dejó de trabajar. Caminó a la cabaña donde Marcus yacía, recuperándose de su golpiza. Entró sin tocar y se sentó junto a su camastro. Marcus estaba despierto, su rostro demacrado por el dolor, pero sus ojos alerta. Según testimonio de otros en la cabaña que fingieron dormir pero escucharon, Sara y Marcus hablaron en voces bajas por casi una hora. Las palabras exactas nunca fueron registradas, pero el tono fue descrito como final, como si se estuvieran despidiendo. En un punto, Marcus extendió la mano y tomó la de Sara en la suya, y se sentaron así, en silencio por un largo tiempo. Cuando Sara finalmente se levantó para irse, Marcus dijo algo que varias personas oyeron claramente. «Haz lo que tengas que hacer». Sara regresó a la cabaña 7, mientras la oscuridad completa descendía. No comió la cena. Se sentó en el piso con su espalda contra la pared, mirando la cuna vacía que Marcus había construido. Su rostro iluminado por la tenue luz de una sola vela. Alrededor de las 9:00, se levantó, apagó la vela y dejó la cabaña. Varias personas la vieron caminando a través de los terrenos de la plantación hacia la casa principal. Su figura era inconfundible, incluso en la oscuridad, imponente y moviéndose con esa extraña gracia silenciosa. Un hombre, un trabajador de campo anciano llamado Solomon, testificó después que le llamó, preguntando a dónde iba. Sara no respondió, simplemente siguió caminando. Aproximadamente a las 9:30, según el reloj que después sería encontrado detenido en esa hora exacta en la biblioteca de Josiah Crane, Sara Drummond entró en la casa principal a través de la puerta de la cocina. La casa principal en Marsh Bend estaba quieta esa noche. Crane había despedido a la mayoría de los sirvientes de la casa más temprano de lo usual, manteniendo solo a Ruth y a otro sirviente, un hombre mayor llamado Isaac, quien servía como mayordomo. Crane mismo estaba en su biblioteca, la misma habitación donde había tomado a Jacob de los brazos de Sara solo 9 horas antes. Estaba trabajando en sus libros de cuentas, ocasionalmente sorbiendo de un vaso de brandy, revisando las entradas que ahora incluían $400 de la venta. Ruth estaba arriba en uno de los dormitorios, preparando la cama y el cuarto para la noche. Isaac
estaba en el edificio de la cocina, que estaba separado de la casa principal, como era común en la arquitectura de plantaciones, terminando la limpieza de la cena. Ninguno de ellos vio a Sara entrar por la puerta de la cocina y moverse a través de la casa oscurecida hacia la biblioteca. Lo que sucedió en los siguientes minutos ha sido reconstruido de evidencia física de los testimonios de aquellos que llegaron poco después y de una testigo crucial, Ruth, quien oyó sonidos desde abajo y vino a investigar. Según el testimonio de Ruth dado 3 días después al magistrado de Charleston, oyó la voz de Crane primero, elevada en ira, pero no del todo gritando. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Luego oyó otra voz mucho más baja, que reconoció inmediatamente como la de Sara. Ruth comenzó a bajar las escaleras, moviéndose en silencio, incierta de si debería intervenir o no. Mientras llegaba al fondo de las escaleras, oyó a Crane gritar: «¿Cómo te atreves a entrar en esta casa? Sal inmediatamente o te haré azotar hasta que no puedas pararte». La respuesta de Sara fue demasiado quieta para que Ruth la oyera claramente, pero causó que Crane gritara de nuevo: «El niño está vendido. El asunto está terminado. No tienes derechos aquí. No posees nada, ni siquiera a ti misma». Hubo un sonido entonces que Ruth describió como mueble raspando, como si una silla hubiera sido empujada hacia atrás repentinamente. Luego la voz de Crane de nuevo, pero diferente ahora, más alta, asustada. «Mantente atrás, no te acerques más, te estoy advirtiendo». Ruth, aterrorizada pero impulsada por algún instinto que no podía nombrar, se movió a donde podía ver a través de la puerta de la biblioteca parcialmente abierta. Lo que vio, diría después, se quedaría con ella por el resto de su vida. Sara se paraba en el centro de la biblioteca, su cabeza casi tocando el techo. Crane había retrocedido contra su escritorio, su rostro pálido, una mano alcanzando detrás de él, como buscando algo. La lámpara en el escritorio proyectaba sombras salvajes, haciendo que la figura de Sara pareciera aún más grande, casi inhumana en sus proporciones. «Quiero a mi hijo de vuelta», dijo Sara. Su voz era perfectamente calma, perfectamente constante. «Imposible», dijo Crane. «Está vendido. La ley me apoya. Eres mi propiedad, y ese niño era mi propiedad, y tenía todo el derecho a... Quiero a mi hijo de vuelta». La mano de Crane encontró lo que buscaba, una pistola que guardaba en el cajón del escritorio. La sacó y la apuntó a Sara con una mano temblorosa. «Te dispararé si das otro paso. Juro ante Dios, te dispararé donde estás». Sara miró la pistola. Luego dio un paso adelante. «Detente». La voz de Crane se quebró. «Lo haré, lo haré». Sara dio otro paso. Estaba lo suficientemente cerca ahora que podría haber extendido la mano y tocado a él. Crane jaló el gatillo. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio encerrado. Ruth gritó, pero cuando el humo se disipó, Sara aún estaba de pie. La bala la había golpeado en el hombro izquierdo, rasgando a través del músculo y golpeando hueso, pero no había caído. Apenas se había movido. Sangre se extendía a través de su vestido, negra en la luz de la lámpara, pero su rostro no mostraba dolor, solo esa misma terrible determinación en blanco. Crane la miró en mil-teenage horror. Intentó recargar la pistola para un segundo disparo, pero sus manos temblaban demasiado. Sara extendió la mano y tomó la pistola de sus manos tan fácilmente como uno tomaría un juguete de un niño. La arrojó a través de la habitación donde golpeó la pared y cayó al piso. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó Sara. «No lo sé».
Crane estaba respaldado contra el escritorio, ahora sin lugar a dónde ir. Gadsden lo tomó. No sé dónde, juro que no lo sé. Sarah se paró allí por un largo momento, mirando hacia abajo a Crane. Sangre goteaba de su hombro, salpicando en el piso. Cuando habló de nuevo, su voz era tan quieta que Ruth apenas podía oírla. Me quitaste todo. Me quitaste mi cuerpo, mi labor, mi dignidad, mi hijo. Me quitaste todo. ¿Qué te queda por quitar? Por favor, susurró Crane. Por favor, puedo recuperarlo. Puedo encontrarlo. Puedo. Pero Sarah ya no estaba escuchando. Extendió ambas manos y tomó a Crane por la cabeza, sus enormes manos envolviendo su cráneo de la manera en que uno sostendría un melón. Crane intentó gritar, pero el sonido fue cortado casi instantáneamente. Ruth se giró y corrió. Corrió fuera de la casa a través del patio, gritando por ayuda. Detrás de ella, desde dentro de la biblioteca, oyó un sonido que describiría como un calabaza siendo aplastada, seguido por el pesado golpe de algo grande cayendo al piso. Para cuando el capataz Grimble y dos otros hombres llegaron a la casa principal, quizás 3 minutos después, la biblioteca estaba en silencio. Entraron con cautela. Grimble cargando un rifle, esperando violencia. Lo que encontraron fue peor que violencia. Era finalidad. Josiah Crane yacía en el piso junto a su escritorio de espaldas, sus ojos abiertos y mirando a nada. Su cabeza estaba deformada, aplastada con tal fuerza que sangre y materia cerebral habían salpicado a través del escritorio y libros cercanos. La evidencia física era inconfundible. Había sido matado por compresión, por manos de tamaño y fuerza extraordinarios, apretando su cráneo hasta que se fracturó y colapsó hacia adentro. Sarah se había ido. La ventana detrás del escritorio, que daba al fondo de la propiedad hacia los pantanos, estaba abierta. Un rastro de sangre llevaba del cuerpo de Crane a la ventana y fuera a la oscuridad más allá. Los hombres se pararon en silencio, conmocionado por un momento, intentando comprender lo que veían. Luego Grimble tomó control. Envió a un hombre a cabalgar a Charleston inmediatamente para alertar a las autoridades. Envió a otro a reunir a todos los hombres esclavizados para formar un grupo de búsqueda. Colocó guardias en la casa principal para preservar la escena. Pero incluso mientras daba estas órdenes, Grimble sabía en su corazón que no encontrarían a Sarah Drummond. Los pantanos alrededor de Marsh Bend eran vastos, oscuros y traicioneros. Una persona que los conociera bien podría desaparecer en esa selva y nunca ser encontrada. Y Sarah acababa de matar a un dueño de plantación blanco frente a un testigo. No tenía nada más que perder. La búsqueda comenzó dentro de la hora, pero fue caótica y desorganizada. Hombres con antorchas y perros se extendieron en los pantanos, llamando, chocando a través de la maleza. Encontraron el rastro de sangre fácilmente, gotas llevando lejos de la casa a los campos de arroz y luego hacia la línea de árboles. Pero al borde del pantano, el rastro desapareció. El suelo era demasiado húmedo, demasiado enredado con vegetación, y en la oscuridad era imposible rastrear algo con certeza. Buscaron toda la noche y no encontraron nada. Ningún cuerpo, ninguna ropa. Ninguna señal de que Sarah hubiera estado allí en absoluto, excepto por ese rastro de sangre que terminaba en el borde del pantano, como una línea dibujada en la arena. Mientras el amanecer rompía el 15 de agosto, los buscadores regresaron a Marsh Bend, exhaustos y con las manos vacías. Justo cuando pensábamos que el horror en Marsh Bend había alcanzado su conclusión, la investigación reveló algo que perseguiría a la sociedad de Charleston por generaciones. Si esta historia te está dando escalofríos,
Comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Presiona el botón de like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después, porque el misterio de Sarah Drummond solo estaba comenzando. Las autoridades de Charleston llegaron a Marsh Bend en la tarde del 15 de agosto, lideradas por un magistrado llamado William Hooger y acompañadas por el sheriff, 2 diputados y un médico llamado Dr. James Prelo. Lo que encontraron fue una plantación en caos con la comunidad esclavizada, aterrorizada y silenciosa, el capataz abrumado, y una escena del crimen que desafiaba explicación fácil. El examen del doctor Prelo del cuerpo de Josiah Crane fue exhaustivo y perturbador. Su informe oficial, preservado en los archivos del condado de Charleston, describe lesiones consistentes con fuerza de compresión masiva, aplicada al cráneo resultando en múltiples fracturas, hemorragia cerebral y muerte inmediata. El doctor notó que las marcas en el cráneo de Crane correspondían a dedos de longitud y ancho inusuales, y que la fuerza requerida para producir tales lesiones excedería la capacidad de la mayoría de los hombres, requiriendo fuerza de naturaleza extraordinaria. La investigación se enfocó inicialmente en encontrar a Sarah, pero mientras los días pasaban sin rastro de ella, las autoridades comenzaron a entrevistar a todos en Marsh Bend. Los testimonios que recolectaron pintaron un cuadro perturbador de la vida en la plantación y de Sarah misma. Ruth dio su cuenta de lo que había presenciado, aunque claramente aterrorizada por las consecuencias. Su testimonio fue corroborado por Isaac, quien había oído el disparo y había visto el rastro sangriento de Sarah llevando de la casa. Otras personas esclavizadas testificaron sobre el tamaño de Sarah, su fuerza, los años de abuso que había sufrido y la venta de su hijo la mañana del asesinato. El descubrimiento de la herida de bala complicó las cosas. Las autoridades encontraron la pistola donde Sarah la había arrojado y la bala alojada en la pared detrás de donde había estado parada. Esto significaba que Crane había disparado a Sarah antes de que ella lo matara, lo que planteaba preguntas legales incómodas sobre defensa propia. ¿Podía una persona esclavizada reclamar defensa propia contra su dueño? La ley decía no, pero las circunstancias hacían incómodos incluso a los magistrados más endurecidos. Marcus fue interrogado extensamente. Aún se recuperaba de su golpiza, apenas capaz de sentarse, pero las autoridades sospechaban que sabía algo sobre el paradero de Sarah. Marcus mantuvo que había estado en su cabaña toda la noche, demasiado herido para moverse, y no sabía nada de lo que Sarah había hecho hasta que oyó el alboroto después. Varias otras personas esclavizadas confirmaron su historia. Las autoridades no tuvieron elección más que aceptarla, aunque permanecieron sospechosas. Mientras la noticia del asesinato se extendía a través de Charleston y el Low Country circundante, la reacción pública fue dividida e intensa. Entre la clase dueña de plantaciones, hubo indignación y miedo. Si una mujer esclavizada podía matar a su dueño con impunidad y luego desaparecer, ¿qué significaba eso para la estabilidad del sistema entero? Se llamaron reuniones de emergencia, se aumentaron las patrullas, se colocaron nuevas restricciones en los movimientos de personas esclavizadas. Pero entre otras comunidades, particularmente personas negras libres y aquellos opuestos a la esclavitud, la historia tomó dimensiones diferentes. Sarah se convirtió para algunos en un símbolo de resistencia. Para otros, un cuento cautelar
sobre la violencia inevitable que la esclavitud producía. Para otros, era simplemente una madre que había sido empujada más allá de la resistencia. La búsqueda de Sarah continuó por semanas, expandiéndose lejos más allá de Marsh Bend. Se contrataron cazadores de esclavos, se publicaron recompensas, llegaron reportes de toda la región de avistamientos de una mujer coincidiendo con la apariencia distintiva de Sarah, una mujer de altura extraordinaria vista cerca del río Santé, una mujer gigante avistada en un camino llevando norte hacia Carolina del Norte, una mujer alta pidiendo comida en una iglesia en el interior. Pero ninguno de estos avistamientos fue confirmado. Cuando los investigadores siguieron, no encontraron nada. Era como si Sarah hubiera sido tragada por el paisaje mismo, convirtiéndose en parte de los pantanos y bosques que rodeaban Marsh Bend. Luego, en septiembre de 1827, algo inesperado sucedió. Una carta llegó a la oficina del magistrado de Charleston. No tenía dirección de remitente y había sido dejada en una oficina de correos en Minot-Centennial, Columbia, a más de 100 millas de Charleston. La escritura era cruda pero legible, la ortografía incierta pero comprensible. Decía: a aquellos buscando a la mujer Sarah, no estoy muerta, nunca regresaré. Voy al norte a encontrar a mi hijo. Si algún hombre intenta detenerme, encontrará el mismo destino que Josiah Crane. No me sigan. La carta no estaba firmada, pero el magistrado Huger estaba convencido de que era auténtica. La fraseología, la determinación, la amenaza, todo parecía consistente con lo que sabía de Sarah. Pero planteaba más preguntas que respuestas. ¿Había Sarah realmente llegado hasta Columbia? ¿Estaba aún viva a pesar de su herida de bala? Y lo más troubling, ¿realmente intentaba buscar a su hijo? Las autoridades no publicaron la carta. Temían que inspirara a otras personas esclavizadas o creara pánico entre dueños de plantaciones, pero la compartieron confidencialmente con comerciantes de esclavos y cazadores a través de la región, pidiéndoles vigilar por una mujer de la descripción de Sarah, particularmente una preguntando sobre un niño llamado Jacob, vendido en agosto. Nathaniel Gadsden, el comerciante que había comprado a Jacob, fue interrogado extensamente. Confirmó que había vendido al niño a una familia llamada Hafford en Savannah, Georgia, por $500, solo 2 días después de dejar Marsh Bend. Los Haffords fueron contactados. Confirmaron que habían comprado un niño infante a mediados de agosto y que el niño estaba saludable y en su posesión, pero estaban alarmados comprensiblemente por la historia de Sarah y lo que había hecho. Contrataron guardias armados para vigilar su propiedad por meses después, mientras 1827 se convertía en 1828 y luego en 1829, la búsqueda activa de Sarah gradualmente cesó. No había sido encontrada. No había sido reportada en ningún lugar con certeza. Las autoridades concluyeron que probablemente había muerto de su herida de bala en algún lugar en la selva. Su cuerpo nunca recuperado. El caso fue oficialmente cerrado, aunque una orden de arresto pendiente permaneció en los libros por décadas. Pero la historia no terminó allí, porque a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, los rumores persistieron. En los años siguientes a la desaparición de Sarah, historias comenzaron a emerger de todo el sur sobre encuentros con una mujer de tamaño extraordinario. Estas historias eran susurradas en cuartos de esclavos, compartidas en comunidades negras libres, a veces incluso reportadas por viajeros blancos que afirmaban haber visto algo inexplicable. En 1831, un grupo de personas esclavizadas escapadas, llegando a Pensilvania,
vía el ferrocarril subterráneo, reportaron que habían sido ayudados en su viaje por una mujer que describieron como una gigante, más alta que cualquier persona que hubieran visto, quien se movía a través del bosque como un espíritu y conocía cada camino oculto. Cuando le preguntaron su nombre, les había dicho solo: «Estoy buscando a Biatham, mi hijo». En 1835, un capataz de plantación en el norte de Georgia reportó un encuentro con una mujer coincidiendo con la descripción de Sarah, quien había aparecido al borde de su propiedad, preguntando sobre ventas recientes de esclavos. Cuando intentó detenerla, ella lo había levantado del suelo con una mano y lo arrojó a un lado como a un niño. Para cuando se recuperó y reunió ayuda, ella había desaparecido. En 1842, una mujer cuáquera operando una casa segura en el ferrocarril subterráneo en Ohio escribió en su diario sobre una visitante que se había quedado una noche. Una mujer de estatura y porte más extraordinarios llegó a nuestra puerta buscando refugio e información sobre la ubicación de un niño vendido de Charleston años atrás. No daría su nombre. Llevaba cicatrices antiguas que sugerían violencia. Lloró cuando le dijimos que no teníamos información sobre su hijo. Por la mañana se había ido. Estas historias y docenas como ellas se convirtieron en parte de la leyenda de Sarah Drummond, pero eran encuentros reales o mitos construidos sobre una base de esperanza y miedo. El registro histórico no proporciona respuestas definitivas. Lo que está documentado es que en las décadas siguientes a 1827, varias plantaciones en Carolina del Sur y Georgia reportaron robos de comida, ropa y medicina, con testigos describiendo al ladrón como una mujer de altura inusual. Algunos dueños de plantaciones se convencieron de que Sarah vivía en los pantanos y bosques, sobreviviendo con bienes robados y quizás ayudando a otros fugitivos a escapar a la libertad. Una cuenta particularmente detallada viene de un diario mantenido por un dueño de plantación llamado Samuel Gillard, cuya propiedad bordeaba el Bosque Nacional Francis Marion en Carolina del Sur. En una entrada de 1838, Gillard escribió: «Mi capataz jura que vio a la gigante que mató a Josiah Crane todos esos años atrás. Dice que estaba observando nuestra propiedad desde la línea de árboles al atardecer, parada tan quieta que parecía parte del bosque mismo. Cuando se acercó, simplemente se giró y desapareció en los bosques. La rastreó por una milla, pero perdió el rastro en un arroyo. Confieso, no sé si creerle o atribuirlo a una imaginación hiperactiva alimentada por demasiado whisky, pero estaba genuinamente conmocionado y no es un hombre dado a vuelos de fantasía». La leyenda de Sarah tomó significados diferentes en comunidades diferentes. Entre personas esclavizadas se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso la persona más oprimida podía contraatacar a su opresor. Canciones fueron cantadas sobre ella en los cuartos de esclavos, aunque siempre con cuidado, siempre en código. En algunas versiones de estas canciones, Sarah se convirtió en una especie de espíritu vengador, protegiendo fugitivos y castigando amos crueles. Entre sureños blancos, particularmente dueños de plantaciones, Sarah se convirtió en un cuento cautelar sobre los peligros de empujar a personas esclavizadas demasiado lejos y también una historia de monstruo usada para justificar controles y castigos aún más duros. Algunos afirmaban que se había convertido en caníbal viviendo en los pantanos. Otros decían que se había vuelto loca y atacaría a cualquier persona blanca que encontrara. Estas historias, por absurdas que fueran,
revelaban ansiedades profundas sobre el sistema de esclavitud mismo y qué podría pasar si ese sistema fuera verdaderamente desafiado. Comunidades negras libres y abolicionistas en el norte contaban aún otra versión de la historia de Sarah. En su relato, se convirtió en una heroína que había dado un golpe por la libertad y luego, escapado al norte, quizás incluso llegando a Canadá. Algunos afirmaban que se había reunido con su hijo. Otros decían que se había convertido en una conductora activa en el ferrocarril subterráneo, usando su conocimiento de la selva sureña para guiar a cientos de personas a la libertad. La verdad, como a menudo es el caso con leyendas, era probablemente mucho más mundana y trágica que cualquiera de estas historias, pero un hecho permanecía incontrovertible. Sarah Drummond nunca fue capturada, nunca confirmada muerta y nunca vista de nuevo con certeza por cualquiera que pudiera probarlo. En investigar esta historia, he examinado cada documento, cada testimonio, cada pedazo de evidencia que permanece de esa noche en agosto de 1827 y los años que siguieron. Mientras no puedo decirte con certeza absoluta qué le pasó a Sarah Drummond después de que trepó por esa ventana de la biblioteca y desapareció en los pantanos, puedo decirte qué sugiere la evidencia. La herida de bala que Sarah recibió de Josiah Crane era seria. El informe del forense notó sangre en la escena consistente con una lesión significativa. El doctor Prelo, quien examinó la escena al día siguiente, declaró que sin tratamiento médico, tal herida probablemente llevaría a la infección y muerte en días o semanas. Sarah no tenía acceso a cuidado médico. Era una fugitiva en un paisaje hostil, siendo activamente cazada por hombres con perros y armas. El escenario más probable, el que la mayoría de los historiadores que han estudiado este caso aceptan, es que Sarah murió dentro de unos pocos días de escapar de Marsh Bend. Probablemente llegó a alguna distancia en los pantanos, quizás siguiendo cursos de agua donde perros no pudieran rastrear su olor, pero eventualmente sucumbió a su herida. Su cuerpo, si murió en los pantanos profundos, habría sido rápidamente consumido por el ecosistema, caimanes, cerdos salvajes y el simple proceso de descomposición en ese ambiente caliente y húmedo. En semanas no habría quedado nada para encontrar. Esta explicación cuenta por qué no ocurrieron avistamientos confirmados de Sarah, por qué las autoridades nunca encontraron evidencia sólida de su existencia continuada y por qué el rastro de sangre de 1900 Marsh Bend terminó tan abruptamente. Es la conclusión racional basada en evidencia. Sin embargo, hay detalles que no encajan del todo en esta explicación limpia. La carta recibida en Columbia era real. Alguien la escribió. Alguien que sabía detalles sobre Sarah que no eran de conocimiento público. Si Sarah murió en los pantanos cerca de Marsh Bend, ¿quién escribió esa carta? Los reportes de los operativos del ferrocarril subterráneo también son difíciles de descartar enteramente. Estas eran personas serias comprometidas con su causa, no dadas a esparcir rumores falsos. Cuando reportaron encuentros con una mujer coincidiendo con la descripción de Sarah, lo hicieron en correspondencia privada y diarios personales, no en declaraciones públicas destinadas a inspirar o engañar. Hay una pieza más de evidencia que he guardado para el final, porque es quizás la más intrigante y la más difícil de verificar. En 1889, 62 años después de la muerte de Josiah Crane, un médico en Filadelfia llamado Dr. Robert Hayes estaba tratando a una mujer negra anciana en su lecho de enferma. La mujer estaba muriendo y en sus días finales le contó al Dr. Hayes una historia.
afirmó que su madre había sido una esclava escapada de Carolina del Sur, una mujer de tamaño extraordinario que había matado a su dueño en la década de 1820. La mujer dijo que su madre había sobrevivido por años en la selva antes de eventualmente llegar al norte con la ayuda de comunidades negras libres y abolicionistas cuáqueros. Dijo que su madre había buscado a su primer hijo, un hijo llamado Jacob, por más de una década, pero nunca lo encontró. Eventualmente, se había asentado en Pensilvania, tomado un nuevo nombre y vivido en silencio hasta su muerte en 1867. El doctor Hayes escribió sobre esta conversación en una carta que a un colega, notando que había encontrado la historia de la mujer notable, pero imposible de verificar. La mujer misma murió 2 días después de su conversación. El doctor Hayes nunca aprendió su nombre y no hizo esfuerzo por investigar sus afirmaciones. La carta fue descubierta en 2003 por un historiador investigando prácticas médicas de la era de la Guerra Civil en Filadelfia. ¿Podría esta mujer haber sido la hija de Sarah Drummond? ¿Podría Sarah haber realmente sobrevivido, realmente escapado, realmente vivido hasta la vejez en Pensilvania? Nunca lo sabremos con certeza. La evidencia es demasiado delgada, demasiado circunstancial, separada por demasiados años. Lo que sí sabemos, lo que está incontrovertiblemente documentado y real, es lo que sucedió en la noche del 14 de agosto de 1827 en esa biblioteca en Marsh Bend. Sabemos que una mujer que había sido tratada como propiedad, exhibida como curiosidad, trabajada hasta el agotamiento, golpeada y humillada, finalmente alcanzó un punto donde no tenía nada más que perder. Sabemos que cuando su hijo le fue quitado, cuando la última cosa que tenía para cuidar fue arrancada de sus brazos y vendida por $400, algo dentro de ella se rompió. O quizás no se rompió. Quizás se cristalizó en algo duro y final e imparable. Sabemos que Josiah Crane murió esa noche, su cráneo aplastado por las manos desnudas de Sarah. Sabemos que Sarah desapareció y nunca fue encontrada. Y sabemos que por casi 2 siglos la gente ha wondered y debatido y contado historias sobre qué realmente le pasó a la mujer esclava gigante de Charleston. La verdad es probablemente más simple y más triste que las leyendas, pero las leyendas persisten porque hablan de algo fundamental sobre el espíritu humano y qué pasa cuando ese espíritu es empujado más allá de la resistencia. Sarah Drummond, ya sea que muriera en esos pantanos o viviera hasta la vejez en Pensilvania, se convirtió en más que solo una mujer. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de amor maternal, del punto de quiebre donde la opresión se transforma en rabia y la rabia en acción. Y quizás eso es por qué su historia nunca ha sido olvidada, incluso cuando los hechos mismos se han vuelto inciertos, porque queremos creer que Sarah sobrevivió. Queremos creer que encontró a su hijo, o al menos que vivió libre por algunos años antes de morir. Queremos creer que alguien que sufrió tanto y luchó de vuelta tan ferozmente fue recompensado con algo más que una muerte solitaria en un pantano. Pero la historia no trafica en lo que queremos creer. La historia trata en lo que sucedió, en lo que puede ser documentado y probado. Y la verdad documentada es esta. Sarah Drummond mató a Josiah Crane el 14 de agosto de 1827 y luego vanished del registro histórico tan completamente como si nunca hubiera existido en absoluto, excepto que existió. Los registros de venta lo prueban, los exámenes médicos lo prueban, los testimonios lo prueban y sobre todo el cráneo aplastado de Josiah Crane lo prueba. Sarah Drummond era real. Lo que hizo era real. En algún lugar en los pantanos de Carolina del Sur o los bosques de Georgia, o quizás en una tumba quieta en Pensilvania,
Sus huesos aún descansan. En cuanto a Jacob, el hijo de Sara, su destino puede ser rastreado con más certeza. Registros muestran que la familia Hafford de Savannah lo crió como sirviente de casa. Vivió hasta 1891, muriendo a la edad de 64, y fue enterrado en un pequeño cementerio fuera de Savannah. En sus años posteriores después de la emancipación, Jacob trabajó como carpintero y tuvo su propia familia. Según entrevistas conducidas con sus descendientes en la década de 1930 como parte del proyecto de escritores federales, Jacob conocía la historia de su madre y lo que había hecho. Les dijo a sus hijos que siempre llevaba consigo un pequeño juguete de madera tallado en forma de caballo que había sido hecho por su padre Marcus, antes de que fuera vendido lejos de Marsh Bend. Nombró a su primera hija Sara. Este misterio nos muestra que incluso en los periodos más oscuros de la historia estadounidense, hubo individuos que se negaron a aceptar su deshumanización, que lucharon contra probabilidades imposibles y que se convirtieron en leyendas precisamente porque se atrevieron a resistir. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Sara sobrevivió y llegó al norte? ¿O murió en esos pantanos cerca de Charleston? ¿Crees que la cuenta del médico de 1889 era real o solo otra leyenda construida sobre esperanza? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror arraigadas en la historia real estadounidense, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama misterios que difuminan la línea entre hecho documentado y leyenda perdurable. Nos vemos en el próximo video.